Bueno, bendiciones para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por estar conectado y por sacar tiempo para escuchar esta palabra que espero que sea de bendición para todos. No entiendo a Dios. La palabra que vamos a compartir hoy. De entrada, muchos podrán decir, es que a Dios nadie lo puede entender. De entrada, muchos podrán pensar, empezamos mal, porque ¿quién podrá entender a Dios si Dios es tan grande, tan poderoso? Y eso es algo que vamos hoy a descifrar en esta palabra, en este video. Quiero que no te separes, quiero que veas el video completo, quiero que escuches ahí donde estás trabajando o manejando o en cualquier lugar donde te encuentres a esta hora. Hemos preparado esta palabra porque creemos que hay algo poderoso de Dios que va a hacer que tu corazón pueda reflexionar. De pronto estás pasando momentos difíciles en esta hora. De pronto no estás viviendo momentos cómodos. De pronto no estás viviendo una temporada de bendición. De pronto lo que estás viviendo no es lo que tú quieres. Y tal vez has orado, has ayunado esperando la respuesta de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios hace las cosas? ¿Podemos entender a Dios? ¿Será que podemos llegar a comprender cómo trabaja Dios? Pues eso es lo que vamos a ver y a escuchar en este video. Quiero primero que leamos lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 5. Acaba de morir Moisés, el gran hombre de Dios, el que desató poder, el que desató milagros, el que fue empoderado con una sobrenaturalidad. Y ahora un muchacho llamado Josué tiene la gran tarea de reemplazar a este hombre de Dios. Y Dios le dice en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 5, le hace una promesa. Le dice, no te dejaré y no te desampararé. Esa era la promesa, pero la realidad era otra. Y así nos pasa a muchos. Estamos orando, sabemos que tenemos promesas, sabemos que tenemos el respaldo de Dios, sabemos que hay unción, sabemos, y tal vez tú que estás viendo el video, sabes que amas a Dios. Tú que estás escuchando esta palabra, sabes que en tu corazón está el deseo de servir, buscar y honrar a Dios. Has orado por ver una respuesta. Has orado por ver el milagro gestarse en tu realidad. Pero Dios trabaja de una manera que a veces no entendemos. Y aquí está Josué. Josué está en este momento tratando de descifrar si puede lograr el cometido, porque le acaban de dar la comisión no solamente de reemplazar a Moisés, sino que quiero decirte esa responsabilidad enorme. Y él debía no solamente cumplir esa responsabilidad, sino que tenía retos por delante. Y uno de esos era que él había visto cómo Moisés había luchado con un pueblo rebelde, obstinado, y que ahora él tenía que guiarlo. La tarea no era fácil, era joven, pero Dios le acababa de decir, no te dejaré ni te desampararé. El otro reto que tenía Josué, es que Josué tuvo que luchar con varias naciones poderosas. Él tenía el reto no solamente de entender que iban a poseer una tierra, sino que orar, ayunar, clamar, no iba a desaparecer los enemigos. Él tenía que vencer los enemigos, basado y confiado en una palabra: no te dejaré y no te desampararé. El reto que tenía Josué no era cualquier reto. Él tenía que llevar a cabo el propósito de establecer y de poseer la tierra prometida, de establecer una nación que tenía promesas en Dios. Pero ¿quién era Josué? Era un muchacho. Y tal vez estaba a punto de empezar a entender y a comprender cómo trabaja Dios. Él siempre había estado al pie del monte, pero nunca había estado cara a cara con Dios. Josué estaba acostumbrado a estar al lado de Moisés, su líder. Pero ahora Dios era el que iba a estar al lado de él. Tal vez él pensó, Dios va a permitir
que yo no pase problemas. Tal vez Josué pensó, ahora todo será diferente. Tal vez Josué pensó, si Dios me está diciendo que no me va a desamparar, significa tal vez que la tarea será fácil. Pero lo que no entendía Josué, tal vez, era que Dios muchas veces no nos va a sacar del problema, no nos va a sacar de la situación difícil. Dios lo que va a hacer es que se va a meter en el problema y nos va a acompañar. Se va a meter en la situación difícil y nos va a acompañar. Y hoy, en esta palabra, eso es lo que vamos a tratar de descifrar. ¿Cómo trabaja Dios? Porque a veces la forma de trabajar Dios no la entendemos. Y quiero empezar con esto, ¿verdad? Tratando de responder la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entender cuando Dios dice que no? Queremos que Dios diga que sí. Queremos que Dios responda. Pero ¿qué pasa en ese tiempo donde Dios dice que no? ¿Qué pasa en ese tiempo cuando la respuesta de Dios es no? O también puede ser silencio. Ni sí ni no. ¿Qué hacer cuando la realidad está oprimiendo? ¿Qué hacer cuando nuestra fe se encuentra con el reto de que hay una promesa, hay una palabra, pero hay una realidad que no podemos cambiar? Y quiero empezar leyendo lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Y dice la palabra: entonces David partió de allí y huyó a la cueva de Adulán. Y sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, y bajaron allá a él. También todos los que estaban en aprietos, y todos los endeudados, y todos los amargados de ánimo, se juntaron a él, y fue hecho jefe de ellos. David está pasando uno de sus momentos más terribles. Está huyendo por su vida. Lo están persiguiendo. Y quien lo está persiguiendo no es cualquiera, es el rey. El rey que tiene ejércitos, el rey que domina el territorio y el rey que tiene una meta: acabar con su vida. Y del otro lado está un joven llamado David que tiene una promesa. Josué tenía una promesa, pero había un reto. David acá tiene encima una promesa, pero la realidad es otra. Y David, después de vivir muchas situaciones, decide esconderse en una cueva. Lo que David no sabía o no entendía es que Dios se iba a meter con él en esa cueva. Y escucha esto: pero aunque Dios estaba con él, los que llegaron a esa cueva no fueron personas que tal vez él hubiese querido que llegaran. Todo lo que llegó era opuesto a lo que tal vez él esperaba que llegara. Ahí no llegó gente experta, ahí no llegó ejércitos, ahí no llegaron miles de personas con dinero, ahí no llegaron miles de personas con armas, con fuerza, con poderío. Ahí llegaron aproximadamente 400 personas endeudadas, oprimidas y fracasadas. Tal vez lo que David esperaba para cambiar su realidad no era eso, pero tal vez día tras día, durante un tiempo, lo que él veía era que llegaba gente peor o igual que él, igual o peor que él. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? Si Dios se había metido con él en la cueva, si Dios estaba con él y Dios podía sacarlo, Dios decidió no sacarlo. Al contrario, Dios decidió meterse con él en la cueva, guardar silencio y empezar a atraer hacia David en esa cueva gente que estaba igual o peor que él. Muchas veces nosotros queremos huir del llamado, muchas veces queremos huir del propósito eterno, pero no entendemos cómo trabaja Dios. David
aunque estaba huyendo, sobre él había una investidura, sobre él había algo que él portaba, y no solamente era gloria, sino que él portaba lo que mucha gente iba a necesitar. Ahora eran solo 400 personas, pero Dios en esa cueva estaba trabajando con él, porque David tenía la respuesta para oprimidos, aunque él estaba oprimido. David tenía la respuesta para los amargados y los que estaban en amargura, y los que estaban endeudados y los que estaban oprimidos, aunque él también estaba oprimido. ¿Cómo trabaja Dios? A veces Dios te va a poner a dar, a ministrar, a poder ayudar a otros cuando tú estás viviendo lo mismo o estás viviendo cosas peores. A veces no podemos entender cuál es la forma ni cuál es la manera que trabaja Dios. Lo que sí te puedo decir es que Dios te va a poner a dar lo que tú estás buscando. Dios te va a poner a dar lo que tú estás anhelando. Dios te va a poner a entregar a otros lo que tú crees que tú no tienes. Porque muchas veces Dios en su operar, que no lo entendemos, va a poner gente a nuestro alrededor cuando estamos viviendo nuestro peor momento. Dios te va a poner a entregar a ti cosas que tú estás buscando. David estaba buscando refugio, pero en ese lugar que él buscó para esconderse, a ese lugar llegó gente que estaba buscando refugio. David estaba buscando paz, pero a ese lugar llegó gente amargada de espíritu, buscando ser ministrado, buscando ser ayudado por alguien que muchos de ellos no entendían que estaba viviendo momentos más difíciles y más duros. Pero ahí Dios estaba guardando silencio. ¿Cómo trabaja Dios? No vamos a poder entenderlo. A veces Dios va a parecer injusto. A veces Dios va a parecer como que no nos escucha. A veces hasta va a parecer cruel. Porque Dios a veces no va a hacer nada de lo que la justicia humana cree que es lo correcto. Dios trabaja por senderos misteriosos. Y muchas de las cosas que hace Dios van a parecer demasiado crueles para la sociedad y la mentalidad de hoy. Entonces, en los momentos más difíciles de tu vida es donde Dios está trabajando. Que no lo veas, que no lo escuches o que no lo entiendas, no significa que Dios no está ahí. Lo que significa es que no entendemos cómo trabaja Dios. Si tú miras bien a tu alrededor, tal vez estás en una cueva de Adulán. Tal vez a tu alrededor tú has sido instrumento para bendecir a otros que están igual o peor que tú. Tal vez en esa cueva de depresión, de dolor, de tristeza, te ha tocado hacer cosas o te ha tocado abrir la boca para bendecir a otros que tal vez no tienen refugio, que tal vez no tienen fuerza, porque Dios decidió quedarse contigo. Dios le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Y David lo experimentó en muchas ocasiones, pero en esta ocasión todos los que entraron a esa cueva oprimidos, endeudados y en amargura de espíritu fueron llamados más adelante los valientes de David. ¿Dónde los transformó David? ¿Dónde les cambió la identidad? ¿Dónde los levantó? En su peor momento. Y tal vez tú que estás viendo este video no te das cuenta que en el peor momento de tu vida es donde Dios te está usando para levantar a personas que tal vez no tienen ninguna esperanza, porque el llamado y lo que tú portas no se acaba porque estés viviendo un momento difícil o una temporada que no es la temporada que tú quieres vivir. Dios trabaja de maneras que nosotros no podemos entender. Cuando tú crees que no hay nada que dar, cuando tú crees que ya se acabó todo, es donde Dios más te está levantando y te está usando para bendecir a otros. Dios usó una temporada de dolor para bendecir a una generación. Y una generación que cambió el curso de una nación y el curso de la historia, porque los valientes de David lograron cosas después que llegaron a encontrarse con un hombre que estaba viviendo su peor temporada. La gente que se cruza contigo en tu peor temporada nunca jamás será la misma, porque hay cosas que Dios va a hacer cuando tú estás en el fondo. Hay cosas que Dios va a hacer cuando tú estás mal. Hay cosas que Dios va a hacer y está haciendo cuando tú reconoces que no es con tus fuerzas. Cuando tú bajas los brazos es donde Dios más los levanta. Cuando tú te rindes es donde Dios te da victoria. Por eso la Biblia dice: cuando soy débil, entonces fuerte soy. Hay muchas cosas en la Biblia, hay muchas cosas en la palabra de Dios que se nos tienen que revelar y que tenemos que volver a leer para entender
cómo trabaja Dios. No le podemos meter lógica a lo que Dios hace. Dios obra por senderos misteriosos. Tal vez hay gente que está en este momento pensando, es que yo ya no soy el mismo, ya no soy la misma, ya no soy ese o esa que una vez estaba en las alturas, aquella o aquel que una vez estaba en victoria. Porque resulta que lo que tú llamas victoria y lo que tú llamas fracaso, desde la mirada de Dios, no es lo mismo. Porque mientras tú te ves fracasado o fracasada, Dios ve lo que ha colocado delante de ti y dentro de ti. Dios ve el propósito eterno. Dios ve el diseño divino para tu vida. Dios ve lo que ha colocado en ese llamado que tú portas. Y a veces la preparación más dura está en la caída. La preparación más dura, más fuerte y el llamado más sobrenatural está cuando estás pasando momentos difíciles. David experimentó que aunque él quería huir, había algo que él tenía que hacer, aunque él no lo entendía. Tal vez cada día que David veía entrar personas a esa cueva, ya él resignado los miraba y decía, ahí viene otro amargado, ahí viene otro endeudado, ahí viene otro que está con el espíritu oprimido. Y así a tu alrededor, cada día tal vez van a llegar personas que están endeudadas, que están oprimidas, que están en vicios, que están en problemas emocionales, que están en depresión, que están en drogas, que están en alcoholismo, que están en deudas. Y tal vez tú dices, yo no quiero encontrarme este tipo de personas, pero resulta que ese tipo de personas es las que necesita una palabra que está en tu boca. Porque tú has vivido cosas que nadie va a entender. Tú has vivido cosas que nadie va a entender, porque el que las ha vivido eres tú, y tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para ayudar a esa mujer, para ayudar a ese hombre, para ayudar a esa generación de jóvenes, para ayudar a esas personas que se cruzan en tu camino, pero en el peor momento. En el peor momento va a haber gente que te va a traicionar. En el peor momento va a haber gente que nos va a abandonar. En el peor momento va a haber gente que nos va a dar la espalda, que va a hablar de nosotros. Pero también en el peor momento es donde Dios nos va a usar para bendecir a otros que tal vez en nuestro peor momento necesitan una palabra. ¿Cómo trabaja Dios? No entendemos a Dios porque Dios obra como Él quiere. Otra de las cosas que te quiero decir está en Daniel capítulo 3, versículo 23. Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego. Dios no evitó el horno. Dios no evitó el fuego. Lo que hizo Dios fue que se metió dentro del horno para acompañar a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí viene el misterio del cuarto hombre. Porque muchas veces nosotros no queremos el horno, muchas veces nosotros no queremos el fuego, muchas veces queremos evitar pasar por situaciones y es normal porque así es nuestra humanidad. Pero estos hombres, estos muchachos, estos jóvenes entendieron más allá de lo que veían que había una promesa: no te dejaré ni te desampararé. Estos muchachos habían conocido un Dios que sabían que no importaba la realidad, no importaba lo que se levantase, Dios no los iba a abandonar. Y ellos sabían que el fuego no limitaba a Dios, que el horno no limitaba a Dios. Entonces fíjate lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo, escucha esto: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto hombre es como hijo de los dioses. Tal vez muchos esperaban, si ellos adoran a Dios, si ellos sirven a Dios, que Dios derribe el horno. Si ellos sirven a Dios, que caiga una lluvia fuerte y apague el fuego. Pero Dios no tumbó el horno, no derrumbó el horno y tampoco apagó el fuego. Dios dijo, voy a hacer algo mejor. Me voy a meter en el horno y voy a esperarlos en el fuego. Y tú no sabes si Dios
Cuando tú dices que Dios te abandonó, ¿y por qué me sucede esto? ¿Y por qué estoy viviendo esto? Tú no entiendes, yo no entiendo cómo trabaja Dios. Y a veces Dios ya ha decidido meterse en el horno. Dios ya ha decidido meterse en el fuego. Porque la sobrenaturalidad y los milagros abundantes que Dios tiene preparados en el destino de nuestra vida necesita que nosotros pasemos cosas que van a fortalecer nuestra fe, pero también cosas que van a ser testimonios para que su nombre sea glorificado. La religión nunca te va a dar respuestas, pero la revelación y el amor de Dios hacia nosotros nos va a dar respuestas que la lógica humana no puede comprender. Tal vez muchos no entendían, pero ¿por qué Dios lo hizo así? Porque Dios es Dios y Él trabaja como Él quiere, no como nosotros queremos. Acá no se trata que Dios haga lo que yo quiero, porque yo lo decreto, porque yo lo pacto. No, aquí se trata es de confiar y abandonarnos en las promesas de Dios, porque el Dios es Él. Nosotros simplemente somos humanos que necesitamos convertirnos en sus hijos para poder depender de su gracia. Y Sadrach, Mesach y Abednego fueron capaces de decirle a Nabucodonosor, el hombre que tenía el poder en la tierra, el hombre que tenía capacidad para matarlos, el hombre que tenía la orden, la sentencia humana para acabar con ellos. Pero ellos sabían que sobre Nabucodonosor había otro que tenía la sentencia espiritual, la sentencia de reino, que podía cambiar la realidad de una sentencia humana. Y eso pasa con nosotros. Tal vez hay muchos hornos que ya se han preparado. Tal vez el problema está ardiendo demasiado. Tal vez lo que estás viviendo te oprime, te quita la esperanza, te ha dejado vacíos que nadie comprende, porque tu fe tal vez se ha muerto o se está muriendo. Pero yo vengo a decirte que cuando tú piensas que Dios te abandonó, fue donde Dios decidió meterse en el problema y guardar silencio. Cuando Dios guarda silencio, duele. Cuando Dios guarda silencio, hay cosas que nosotros vivimos que duelen, pero Dios está ahí obrando. Dios está ahí haciendo cosas sobrenaturales. Y eso es lo hermoso de Dios, que Dios puede hacer cosas sobrenaturales cuando nadie espera que Dios trabaje. Dios está trabajando. Cuando nadie piensa que Dios está en el asunto, Dios está haciendo las cosas más increíbles. Dios está haciendo las cosas más sobrenaturales que nos podamos imaginar. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron entrar atados, pero cayeron libres. Escucha esta palabra. No importa cómo te echen al horno, lo que importa es cómo vas a caer, porque hay alguien esperándote. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27. El versículo 27 dice que se juntaron todos los enemigos. Se juntaron sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego, escucha esto, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y esa es la palabra para ti que estás escuchando y viendo este video. Tal vez tú piensas que la brujería, que la envidia, que la murmuración, que la economía, que la enfermedad, que el diagnóstico va a tener más poder que el poder de Dios. Y eso no es así, porque no hay nada que tenga más poder que el poder de Dios. Todos se van a juntar para ver cómo Dios te restaura. Todos se van a juntar para ver cómo Dios te saca del horno de fuego, para ver cómo Dios te cuidó del fuego, porque tú eres un testimonio andante. Dios lo que está preparando en esta circunstancia que tú no entiendes y que yo no entiendo, es el testimonio vivo más grande que muchos podrán ver y creer. Porque cuando te vean van a decir, allá va la mujer que pasó por esto y ahora se convirtió en esto. Allá va el hombre del que una vez dijeron que todo se había acabado, del que una vez dijeron que estaba destruido, de la mujer que una vez dijeron que estaba destruida. Allá va ese o esa que Dios levantó, que Dios cambió y que Dios transformó para levantarla como un testimonio, para levantarlo como un testimonio. Y todos se juntaron y dice la Biblia que el fuego, ellos vieron en carne viva, en carne propia, cómo el fuego no había tenido poder sobre ellos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Y escúchame, ni sus ropas, ni siquiera sus ropas se habían destruido. Dice la Biblia, estaban intactas. Lo que tú temes, eso no va a pasar, porque Dios te va a sacar intacto e intacta. Pero hay algo mejor, dice la Biblia, y ni siquiera olor a humo tenían. Cuando Dios te saca del proceso, ni olor
a humo va a quedar. Tú tienes que creer esta palabra. Hay gente que tal vez está viendo esta palabra y dice, es que todo se acabó. Hay gente que está viendo esta palabra y escuchando y dice, es que ya yo no tengo tiempo, es que ya yo no tengo esperanza, es que ya todo pasó, es que ya mis sueños se murieron. Pero cuando tú le pones punto final a algo que Dios no lo ha hecho, entonces, aunque tú te rindas, aunque tú falles, aunque tú te equivoques, aunque tú bajes los brazos, Dios llega para levantarlo. Dios llega. Cuando todos dijeron Sadrach, Mesach y Abednego se murieron, se acabó la historia de 3 jóvenes que adoraban a Dios, se acabó la historia de 3 personas. Dios había dicho, no se acabó la historia, empieza la mejor parte de su historia. Y desde ese día, tanto el rey que tenía poder humano, ese día el rey entendió que sobre él había otro más grande. Tú no sirves a cualquiera, tú sirves a un Dios más grande que cualquier cosa. Tienes que tomar esta palabra. No trates de entender a Dios, no trates de preguntarte por qué Dios no me responde ya, por qué Dios es injusto conmigo, por qué Dios es cruel conmigo, por qué Dios, si ayuno, si oro, si sirvo, si no soy mala persona. Te matas buscando respuestas, pero lo que no has visto es que Dios está trabajando, y cuando Dios trabaja, los milagros suceden. Otro pasaje que te voy a dar está en Jueces capítulo 6 versículo 11 y habla de Gedeón, y dice la palabra que Gedeón estaba, escúchame esto, escondido en un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un hoyo, es una especie de hueco, porque había momentos difíciles y Gedeón estaba lleno de miedo, pero en ese hueco se metió Dios. En ese hueco donde todo estaba acabado, donde había miedo, donde había escasez, donde estaban oprimidos, ahí se metió Dios. Y escucha, dice que un ángel llegó en el versículo 12 y el ángel del Señor le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo que está contigo si estoy en un hueco? Lo que Gedeón no entendía es que ahí estaba Dios. Tal vez tú no te das cuenta que en ese rincón donde estás sintiéndote abandonado o abandonada por Dios, allá se mete Dios. En esa cárcel, en ese hospital, en ese baño donde lloras, en esa habitación oscura donde te deprimes, en esa soledad interna y emocional donde te escondes, allá se mete Dios. Y el ángel llegó y le dijo, oye, Gedeón, estás en este hueco, pero el Señor está contigo. Varón esforzado y valiente. Lo llamó esforzado y valiente cuando estaba escondido, porque Dios no te llama por tu realidad. La gente sí te llama por tu realidad. La gente te cataloga por lo que estás viviendo. La gente ve es lo que está delante de tus ojos. El ángel llegó y aunque lo vio escondido en un hueco, aunque lo vio lleno de temor, aunque lo vio tal vez con todo arruinado y acabado. Es más, si tú analizas la conversación, él dice que ¿quién soy yo, el más pequeño de mi casa? Como dijo el hijo de David, Mefibosé, ¿quién soy yo, un pobre perro muerto? La identidad de Gedeón, así como la identidad de mucha gente en la Biblia, se había destruido, pero allá se metió Dios. Y el ángel le dice, no, tú no eres ningún cobarde. Tú estás aquí escondido por una realidad, por una temporada que tiene un comienzo, pero tendrá un fin. Pero en lo eterno, en el diseño de Dios, tú eres un varón esforzado y valiente. Y Dios se metió en ese hueco para convertir a un joven despreciado, a un joven lleno de temor, a un joven que muchos habían humillado y despreciado, y que muchos de los que estaban haciéndole la guerra le habían robado, y por eso estaba escondido y estaba tratando de hacer malabares en su realidad, porque él tenía que rescatar lo poquito que tenía, escondiendo acá, escondiendo allá, y tenía un hueco para evitar los problemas. En ese hueco se metió Dios para sacarlo, y eso es lo que quiere hacer Dios con muchas personas que están viendo este video. No importa dónde te estés metido, dónde estés metida, allá va a entrar Dios para sacarte y para recordarte que Él está contigo, que tú eres esforzado y valiente, esforzada y valiente. Y la victoria que después tuvo Gedeón contra los madianitas es una de las historias y de las victorias más poderosas de la Escritura. Era imposible para ese joven escondido, pero resulta que Dios estaba preparando la victoria más grande también en ese hueco donde él estaba escondido. Cuando tú ves tu presente, tu futuro se acaba, tu futuro se ve borroso.
Pero cuando tú entiendes que en ese presente, en ese hueco escondido o escondida donde estás, Dios está contigo, entenderás que Dios te está preparando para las victorias más grandes que jamás te puedas haber imaginado. ¿Cómo trabaja Dios? No lo entendemos. A veces no entendemos a Dios porque queremos razonarlo. Y todo esto que te estoy contando es porque no entendemos a Dios. Y si no lo entendemos, es porque Él es más grande que cualquier cosa. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Qué nos queda? Entender que Dios es Dios. Y si algo ha prometido Él, es que Él estará con nosotros. Y así podemos pasar mucho tiempo acá hablando de las cosas que Dios hace y cómo trabaja Dios. A Elías, el profeta, en su cueva, allá deprimido, allá llegó Dios. A Daniel, en el foso de los leones, allá llegó Dios. A Jeremías, cuando lo metieron en un hueco en la cárcel, en un fango podrido y pantanoso, allá llegó Dios. Con Jonás, en el vientre del gran pez, cuando ya todo se había acabado, allá llegó Dios. Estuvo con Pablo en la cárcel. Estuvo con Pablo y Silas en la prisión. Estuvo con Lázaro en la tumba y más allá de la muerte. Estuvo con la viuda de Naín cuando iba camino al cementerio a enterrar a su hijo. Y así podemos buscar muchas historias. Cuando todo se acabó, allá llegó Dios. Tal vez tú piensas que todo se acabó y resulta que Dios está ahí trabajando. Y escucha, Dios no necesita lugares cómodos para manifestarse. A veces pensamos que Dios se manifieste cuando todo está bien. Dios no necesita lugares cómodos para manifestarse. Lo que Dios necesita es que entendamos que en esos lugares incómodos es donde Él va a mostrar su poder y va a manifestar su sobrenaturalidad. Dios no necesita lugares cómodos para poder mostrar su gloria. Donde más muestra su gloria es en nuestras peores temporadas. Otra cosa que necesitamos entender es que ningún lugar incómodo y ninguna temporada mala va a destruir lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Tal vez esta temporada de angustia se ha convertido en un desierto eterno donde tus sueños se han muerto, pero Dios no le pone punto final a su propósito por la temporada. No hay temporada que pueda anular el propósito de Dios en una vida. Y hoy debes entender y debemos entender que Dios trabaja en nuestra peor temporada para sacar las victorias más grandes. No hay lugar incómodo, no hay fondo, no hay fracaso que pueda anular lo que Dios ha trazado para tu vida. Y por último, quiero decirte que Dios se especializa en hornos, en cárceles, en cuevas, en fuego, en problemas, en enfermedades, en fracasos, en situaciones difíciles, en tristezas, en depresiones, en vacíos, en cualquier cosa que se levante para anular tu vida. En eso Dios se especializa. Y quiero decirte 3 cosas para terminar. Número 1, el amor de Dios nunca se acaba, nunca se rinde. Número 2, quiero decirte que su presencia nunca nos abandona. Número 3, quiero decirte que su propósito no se cancela. Ni el diablo, ni la brujería, ni nadie, ni algo, ni alguien, ni la circunstancia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Eso es una realidad. Eso es una ley. Entender eso nos da paz. Por lo tanto, no importa dónde estés y dónde hayas caído, Dios sigue allí contigo. Nadie puede anular lo que Dios ha dicho y ha trazado para tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no sigues esta cuenta, síguela, comenta y comparte. Soy Adaid, Dios te bendiga, un abrazo para todos, bendiciones.